Daryl Dixon está de regreso y vendrá con muchísimas sorpresas. La tercera temporada inicia con Daryl y Carol llegando a Inglaterra, luego de haber escapado del túnel, donde Carol tuvo que soltar a Sofía y ahora solo la llevará en su corazón, y Daryl se despidió de quien pudo haber sido el último amor de su vida. Vemos a Carito con una lata de hot dogs, la cual al parecer será muy importante, y planea usarla en un momento muy especial. Ambos hablan de cómo Codron se volvió locazo por culpa del guano, y posiblemente no lo volverán a ver. Más adelante llegan a Londres, donde nos muestran más de cerca la torre del reloj. En el camino encuentran letreros de advertencia que dicen cuidado con los calamares. Más adelante nos revelarán su significado. Daryl nota que las calles están muy silenciosas y sospechosamente no hay ningún caminante, o eso pensaban, ya que al toque un caminante dentro de una cabina telefónica literalmente llama a todos los demás muertos, y en cuestión de segundos aparecen demasiados, impidiéndole a los protagonistas poder escapar fácilmente. No quedándoles de otra, entran a un edificio abandonado, donde casi todos son devorados, si no fuera por Carol, quien rompe el cristal de la puerta para poder entrar. Por ahora están a salvo. Sin embargo, al asomarse por el balcón, notan que las calles están cubiertas de caminantes y escapar será casi imposible. 2 días después, nuestros protagonistas dicen que ya no tienen comida, por lo que se arriesgarán a escapar antes de terminar muriendo de hambre. Y cuando estaban por irse, Dixon ve una señal que entra por el balcón. De inmediato sale y con un trozo de vidrio intenta enviar también una señal de SOS, pero ya no tiene ninguna respuesta. Carito cree que a lo mejor era el reflejo del sol con el cristal, por lo que se van a dormir y son despertados al escuchar a alguien caminando por el tejado, y posterior aparece en el balcón. Se trata de Julian Chamberlain, quien más adelante ayudará a los protagonistas a irse de Inglaterra. Julian les trajo comida, ya que sospechaba que se terminaron quedando sin nada. De inmediato se sientan a cenar y Daryl le pregunta a Julian en dónde está toda la gente. Julian, con algo de tristeza en sus ojos, le revela que él es el último inglés que queda con vida y hace años no había visto a más sobrevivientes. Por eso se alegró cuando el calamar comenzó a retorcerse. Julian es quien puso los letreros de cuidado con el calamar. ¿Pero qué quiere decir esto? Julian cuenta que aquí en Inglaterra los muertos se unen como un tentáculo cuando hay una presa bastante grande. Por eso los vimos tan agrupados anteriormente, e incluso tienen un caminante que es como sus ojos, quien les avisa cuando hay una presa, haciendo referencia al muerto de la cabina telefónica. Julian nos cuenta que cuando inició el brote, sellaron todos los túneles que los conectaban con los demás países. En un principio todo iba bien, pero como en todo apocalipsis, las personas enloquecieron, creando así cada uno su grupo por lado y lado, y después se atacaban unos a otros, eliminándose entre sí, provocando todo un caos, y ahora nadie podía entrar ni salir de Inglaterra, ya que los túneles con otros países estaban sellados. En cuestión de tiempo, Julian se convirtió en el único sobreviviente. La última vez que intentó escapar fue hace años con unos amigos en un barco, pero no salió como esperaba, y de nuevo Julian quedó solo, y para hacer funcionar el barco necesitaban de más personas. Carol con esto trata de convencer a Julian de ir a América, donde hay más sobrevivientes e incluso podría conocer a alguien y tener una familia. Julian está muy cómodo en Londres y más bien propone que se queden aquí, y hasta les promete llevarlos con la reina Isabel zombificada, a la cual le llama Su Majestad Molusco. Carito sabe que solo puede convencer a Julian mintiéndole y dice que ella y Daryl saben de barcos, por eso están aquí y podrían ayudarle a escapar de Inglaterra y los tres podrían llegar a América. Julian se queda súper callado ante esta propuesta, generando un momento de tensión, solo para después levantarse todo alegre aceptando la propuesta de Carol. Por ende irá en busca de provisiones y se reunirán mañana a las 10 de la mañana en punto. Daryl, bastante dudoso, le pregunta cómo sabrán la hora si no tienen reloj. Lo van a saber, le responde Julian con alegría, mientras se marcha por el balcón. Al día siguiente, los protas están preocupados porque Julian no aparece ni envía ninguna señal. En eso escuchan las campanadas de la iglesia y ven como la horda es guiada por el sonido y comienza a alejarse abandonando las calles, permitiendo también que Julian entre al edificio sin ningún problema y con muchísimas provisiones. Antes de irse, Julian empieza a dar indicaciones
de locar a cada uno cuando esté en el barco. Con esto descubre que le mintieron y en realidad no saben nada de barcos. Bueno, Julian sí sabe, alguito, pero nunca se ha subido a uno en años. La última vez que lo hizo fue cuando era niño. A pesar de esto, deciden arriesgarse y emprender su viaje. Julian, bastante nostálgico, se despide de su querida Londres. Ya en medio del mar, según los cálculos de Julian, dentro de 11 a 17 días estarán en Norteamérica, cosa que alegra a todos, en especial a Julian, quien podrá tener una nueva vida desde cero. En un punto del viaje, Daryl tiene recuerdos traumantes de su niñez, y para olvidar esto, habla con Carito de Lauren y como este tal vez ya esté en casa o haya sido aceptado por la Commonwealth. Más adelante, las cosas se ponen bastante difíciles, porque están en medio de una tormenta. Daryl intenta recoger la vela, pero esta está atascada, y para rematar, Julian es golpeado brutalmente por el mástil, dejándolo algunos segundos noqueado. Al recobrar el conocimiento, Carito trata de curar su herida, pero Julian le pide que suba a cubierta, ya que debe nivelar el barco. De esta manera, Carito deja solo a Julian, quien comienza a quedarse dormido. Al amanecer, descubrimos que la tormenta los dejó en una playa desconocida. Dixon va al barco en busca de Julian, mientras Carol, desorientada por el choque, se dirige a la orilla del mar. Daryl descubre que Julian no está y también que Carito se fue. En realidad la vemos acercándose a la orilla del mar y ve a Julian de espaldas y comienza a llamarlo, y cuando este se voltea, descubrimos que ahora es un caminante. Carito de inmediato intenta eliminarlo, pero en el proceso cae sobre algo puntiagudo. Por suerte, Daryl la salva y le da misericordia a Julian. Daryl pone el cuerpo de Julian en el mar, esperando que la marea lo regrese a su querido Londres. Adiós, vaquero. Esa noche, Dixon se convierte en el enfermero de Carol, curando su herida y quitándole un objeto que tenía alojado en su piel. Minutos más tarde vemos a Daryl en la orilla del mar, cuando en eso ve un grupo misterioso entre la espesa nieve del bosque, y de inmediato apaga su linterna y procura que Carito, dormida, no siga hablando. En un punto Casito lo descubren cuando Carol intentó levantarse. El grupo misterioso se roba todas sus provisiones del barco, dejándolos sin nada. Al día siguiente, gracias a una ficha, descubren que han llegado a España. Daryl deja a Carito en un cobertizo bastante sospechoso y se va a casar. Al volver descubre dos cosas. La primera es un convoy, por lo que sabe que hay más sobrevivientes cerca, y la segunda, que Carito desapareció. La historia continúa con Carito luego de haberse separado de Daryl, y la vemos muy feliz al ver una pareja de enamorados disfrutando del río. Dixon llega en ese momento y Carol le pide guardar silencio y le señala lo que está pasando. Daryl, al ver esto, se le ocurre la romántica idea de quitarle todas sus provisiones, y antes de terminar haciéndolo, escuchan al convoy acercarse y de inmediato la pareja aterrorizada trata de esconderse, pero los terminan encontrando. Roberto le ruega a los bandoleros que no les hagan nada y se lleven todo, pero esto es inútil y hasta lo terminan golpeando, y cuando están por eliminarlos se llevan unos flechazos por aquí y por allá por recontra maracuyá, y ya solo queda un bandolero, aunque este sí se termina escapando. Justina les agradece por haberlo salvado. Daryl le pide si pueden ayudar a su amiga ya que está muy enferma. Roberto inventa un montón de excusas para no ayudarlos. Justina sí es más bondadosa y cuenta que su abuela podría curarla, pero ella está en el pueblo y hay otro problema: no aceptan extraños. Roberto se ofrece a dejarles todos sus medicamentos con tal de no regresar a ese lugar, argumentando que es un sitio horrible. Ante esta negativa, a Daryl no le queda de otra que amenazar a Roberto para que los lleve a su pueblo. Es así como la pareja es obligada a llevarlos a donde viven, y ya en la entrada conocemos a Paz. Justina le cuenta cómo los protas la salvaron y quieren devolverles el favor ayudando a una malherida a Carol. Paz decide también ayudarlos y le ordena a Gustavo que abra la puerta. Ya adentro todos se quedan viendo a los protagonistas, en especial este tipo de bigote, quien es nada más y nada menos que el alcalde del pueblo y se llama Federico de Rivera, pero en el canal le llamaremos el Bigotes. Y otro dato importante es el tío de Justina. El Bigotes da una señal y de inmediato varios hombres armados salen por las ventanas apuntándole a Daryl. Antes de
que esto pase a una tragedia, Justina le explica a su tío que los americanos los salvaron de unos bandoleros cuando estos supuestamente se andaban bañando en el río. Y digo supuestamente, ya que en realidad intentaban escapar del pueblo, pero el Bigotes no lo sabe. Gracias a esta revelación de Justina, el ambiente se pone menos tenso y el Bigotes por fin dice la frase que escuchamos en el tráiler. Welcome to Solaz del Mar. Minutos después, la abuela de Justina cura a Carito con medicina natural. El Bigotes regaña a Roberto, ya que se enteró de que este intentaba huir con su sobrina antes de la ofrenda. ¿Pero qué es la ofrenda? Más adelante lo sabremos. Daryl le pide al Bigotes si Carol puede descansar, ya que tiene muchísima fiebre y necesita reposo. El Bigotes es claro y le dice que no, ya que primero no reciben forasteros y segundo, no hay lugar donde puedan quedarse. En eso entra en escena este hombre llamado Antonio, quien es el padre de Roberto. Antonio se ofrece a darle esposa en su casa, con el pretexto de ser agradecido con los protas por haber salvado a los chicos. El Bigotes decide ceder y los dejará quedarse solo 2 días. Es así como más adelante vemos a Carito descansando en compañía de quien podría ser el mejor personaje de esta temporada. Y sí, es el gato. Y para hacerlo más español, le diremos el gato con botas. En fin, Daryl habla con Roberto pidiéndole si puede prestarle herramientas para reparar el bote. Roberto dice que quizás le ayude con la condición de que todos se marchen en ese barco. Daryl dudoso le pregunta qué tiene de malo este lugar. Roberto se sincera, revelándole que mientras él y Justina estén aquí, no los dejarán estar juntos y teme que cuando llegue el día de la ofrenda, los separen y él jamás pueda volver a verla. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Paz, bastante preocupada, los visita para contarles que los de Alcázar ya están aquí. Es así como vemos a una caravana escoltando a este sujeto de nombre Guillermo Torres. Antonio nos revela que Guillermo Torres es el último que queda de la monarquía española, por ende tarde que temprano será el rey, y una vez al año visita a los pueblos del norte y les ofrece beneficios y protección a cambio de algo a lo que le llama la ofrenda, la cual consiste en elegir a una mujer para que sea su esposa, y fue el mismo Bigotes quien aceptó este trueque alianza con la intención de proteger a su pueblo. En eso un hombre furioso sale en medio de la multitud y le reclama a Guillermo Torres por haberse llevado a su hija y jamás decirle lo que le hizo, ya que este nunca volvió a verla ni saber nada de ella. Los guardias se llevan a este hombre y lo torturan en plena plaza pública. En eso de la carroza se baja una mujer de vestido blanco, quien al ver a Paz le termina sonriendo como si ya la conociera. Algunas personas creen que esa mujer de vestido blanco será la próxima reina. Guillermo Torres y el Bigotes dan la orden para que preparen todo el festín para la ofrenda. Al día siguiente vemos a todos muy apresurados armando todo para la fiesta. Las mujeres se preparan colocándose sus mejores vestidos y las vemos coser un listón que lleva su nombre. La reina entra a felicitarlas halagando sus bellezas. Paz recibe una carta sorpresa por parte de la reina, quien la mira con alegría desde el balcón. Las futuras esposas llegan al sitio donde solo una será la elegida. ¿Y cómo las cogen? Pues los listones con su nombre se los ponen a unos lechones y por medio de una carrera el primero que llegue será la ganadora, o diría la perdedora. El Bigotes recibe el listón del lechón ganador y por un momento se queda callado, generando un momento de tensión para Roberto y Justina, pero la buena suerte les sonríe, ya que la ganadora es una mujer de nombre Alba. Las demás chicas la felicitan, pero la madre de Alba no está muy feliz, ya que posiblemente no volverá a ver a su hija. Y mientras esto pasaba, al pueblo llega el bandolero que se le escapó a Daryl. Esto se va a poner feo. Más tarde nos dicen que a los caminantes en España les llaman los huecos. Paz se separa por un momento y se va al callejón, donde se ve a escondidas con la reina, y aquí descubrimos que ya se conocían desde hace mucho tiempo y se aman en secreto. Daryl por un momento logra ver a la reina y ella también lo ve, pero rápidamente se esconde. Por la noche hacen todo un festín y pasan varias cosas. La reina y Paz no dejan de verse. Carol saluda a Antonio,
Antonio, quien está con su hijo en otra mesa, esto para evitar problemas. Guillermo Torres le pide a los protas que cuenten noticias de allá afuera. Aquí cuentan cómo Londres terminó cayendo y alcanzaron a estar con el último inglés que quedaba con vida. El Bigotes quiere que Daryl se quede aquí, ya que le gustó su manera de trabajar y quiere que le enseñe más cosas. Carol también da su punto de vista, diciendo que no está de acuerdo con la tradición de la ofrenda, ya que ha visto cómo esas tradiciones antiguas en este nuevo mundo terminan muy mal. La abuela de Justina se levanta toda flipante, enojada, y frena en seco a Carito, diciéndole que cada grupo sobrevive a su manera, y si conoce otra manera más fácil, que se la diga. Daryl ve al bandolero que se escapó, y este también lo termina viendo. Daryl se levanta y se va, y los bandoleros, todos confianzudos, comienzan a perseguirlo, sin saber que el protagonista los está guiando hasta una trampa, donde les da unos jugosísimos Fatality. Al final solo queda el bandolero fugitivo, quien le pide a Daryl que le ayude para no caer al pozo con los caminantes, pero Daryl le hace la de Spartan. ¡Esto es Esparta! El capítulo número 3 de Daryl Dixon inicia con Guillermo Torres y sus guardias dirigiéndose al parecer furiosos a donde se encuentra el Bigotes, el cual se percata de esto y lo recibe con una copa de coñac, pero Guillermo la rechaza, ya que no vino a esto. En realidad está muy preocupado, ya que 3 de sus hombres fueron asesinados cuando supuestamente andaban tomando agua en el río, y digo supuestamente, ya que todos sabemos que en realidad intentaron eliminar a Justina y a Roberto, y fueron Daryl y Carol quienes lo salvaron. Guillermo Torres también le cuenta al Bigotes que ayer durante el festín, uno de sus hombres que había escapado terminó desapareciendo junto con otros 2 más. Guillermo empieza a cuestionar si es buena idea continuar la alianza con Olas del Mar por todo lo que está pasando, y le recalca cómo le dio rabia cuando la americana cuestionó sus tradiciones. Guillermo le ordena al Bigotes que solucione todo esto o jamás el Alcázar volverá. El Bigotes, bastante sumiso, besa la mano de Guillermo y aceptará todo lo que él le pida. Antes de irse, Guillermo se toma la copa de coñac, mencionando que sabe a caca, cosa que no agrada para nada al Bigote según sus expresiones. El Bigote recuerda que los americanos salvaron a su sobrina y al novio en el río, y por ende le pide a su guardia que investigue. Por otro lado, Carito es atendida como una reina por parte de Antonio, quien incluso la felicita por haberse tirado ayer ese megafacto cuando estaban en el festín. Daryl le pide a Carito que agarre todo lo necesario antes de que se vayan en el barco, e incluso que le robe a Antonio su panel solar. Carito le propone a Dixon ¿qué tal si primero ayudamos a Alba? Daryl literalmente le dice ¿quién carajo se salva? Y se termina marchando. Justina sí está preocupada por Alba, ya que la separarán de su mamá y ella es lo único que tiene. Roberto dice que es una pena, pero gracias a eso podrán escapar juntos. Roberto le entrega a Justina un collar de brújula para que siempre lo recuerde. Daryl los ve todos románticos, y al parecer esto le trae recuerdos de su amada Isabel. Dixon se lleva a Roberto, ya que este le prometió que le iba a ayudar con el barco. En el camino se topan con los bandoleros de Guillermo Torres, quienes se quedan viéndolos como si estos les debieran dinero. Roberto le explica a Daryl que esos tipos están buscando a 3 de sus hombres que desaparecieron ayer misteriosamente durante el festín. La cámara se aleja y enfoca la jaula con caminantes, y vemos al bandolero fugitivo ya zombificado. Roberto lleva a Dixon hasta el farol, donde vive una persona que les puede ayudar muchísimo con el barco. Es así como conocemos a esta woman, a la cual la llamaremos la marinera, la cual tiene más de 30 años de experiencia al mando de cruceros. A la marinera le entregan un frasco con aceitunas, a cambio de que ésta les ayuda a reparar el barco para que así puedan llegar a Norteamérica. La marinera se ríe por 2 cosas. La primera es que menciona que los pasajeros más groseros siempre fueron los americanos, y la segunda, si quieren su ayuda deberán darle algo más grande, y eso es 5 kilos de pólvora. Daryl dice que Roberto la conseguirá sin ningún problema. Ante esto, Roberto quiere saber si Dixon si en verdad lo llevará hasta Estados Unidos o de lo contrario no les seguirá ayudando. La marinera no le ayudará a Daryl si no lleva a Roberto y a Justina a América. Por ende, ante esto, Dixon
Dixon acepta las malas. Dos hombres llegan en ese momento a donde está la marinera, a quien le dan la noticia de que ya hicieron lo que ella les pidió, y como premio, esta se chupetea a los dos. Después van al barco y la marinera les revela que necesitarán un nuevo timón para poder irse, pero tranquis, ella conoce un lugar. Antonio ve que hay sangre en la espalda de Carito y decide cambiarle el vendaje. Antonio revela que viene de Barcelona y crió prácticamente a Roberto solo, ya que la madre de este falleció en un accidente. Carito le cuenta que ella tiene un amigo cuyo hermano vivía allí antes, y todos queremos que ese sea Jeffrey Grimes, el hermano de Rick Grimes, y por cierto, en unos días subiré esa historia. De vuelta con Daryl, los vemos camino al astillero en busca de repuestos, pero antes ven una estatua donde las personas dejan cosas a cambio de obtener paz o pedir un deseo. Ya en el astillero encuentran un nuevo timón y bastantes caminantes. Al final salen ilesos con el nuevo timón, y durante este transcurso, Daryl tuvo recuerdos traumantes de su infancia. Paz y la reina mantienen su amorío en secreto. La reina se quiere ir antes de que empiecen a buscarla. Paz ve que la reina tiene varios golpes en la espalda, pero ella le asegura que esto se lo hizo al caerse de un caballo. Justina descubre que Alba no fue la ganadora, sino ella, y todos los cinturones decían Justina. Justina, envuelta en llanto, va hasta donde vive Roberto, pero Carito le dice que este se fue con Daryl. Carito, al verla triste, se ofrece a escucharla, y Justina trata de mencionarle que ella debe hacer lo correcto. Daryl y Roberto en su camino de regreso hacen una parada en la estatua, y Dixon deja el cubo de Lauren, aunque lo más importante no es esto, sino que de nuevo aparecieron las 3P. Recordemos que este símbolo apareció en la serie principal, en Tales y en la serie de Rick, y nunca nos dijeron en sí qué significa. En fin, Antonio preparó toda una cena romántica para compartirla con Carol. Daryl y Roberto se dirigen a casa, donde la abuela de Justina tiene el corazón roto, ya que su nieta Justina decidió irse como voluntaria al Alcázar en vez de Alba. El capítulo número 4 de Daryl Dixon inicia con nuestro antijabones favorito teniendo recuerdos traumantes de su niñez, donde su padre lo perseguía para golpearlo. En el presente, Roberto golpea la puerta donde se encuentra el Bigotes, llamándolo cobarde por dejar que Justina se fuera. Roberto también culpa a Daryl y Carol, ya que esto se hubiera evitado si no hubieran regresado a Olas del Mar. El Bigotes queda muy pensativo y se queda viendo una fotografía de él cuando estaba más joven, junto con un niño. Supongo que debe ser su hijo, pero desconocemos quién es. Antonio le da a nuestros protagonistas todo lo necesario para su viaje y se entera que quizás se irán en una semana. Carito le pide perdón a Antonio por todo lo que ha pasado, pero este les asegura que no es su culpa. En realidad todo es culpa de Roberto y Justina por insistir tanto en estar juntos. Carol le pregunta a Antonio por qué no dejan a los chicos ser felices, y ante esto no obtiene una respuesta clara. Roberto le dice a Daryl que ya no le ayudará con el barco, porque para él no tendría sentido ir a Norteamérica sin su amada. Es entonces que la marinera y sus novios ayudan a los protas a reparar el barco, y conocemos a un nuevo personaje llamado Copper, aunque no se encariñen con él. Copper le enseña a Dixon cómo hacer nudos, por si en algún momento lo necesita. Todos están felices porque lograron poner el timón, y el barco está ya casi terminado. Por otro lado, Roberto y su padre reparan la cerca para que no entren los jabalís. Roberto menciona que da igual hacer esto, los jabalís la romperán. Su padre aprovecha esto para tirarle una indirecta, diciéndole: a veces hay que aceptar lo que no podemos cambiar. Roberto furioso le responde: entonces ¿por qué no aceptas que esté con Justina? Antonio se excusa diciéndole que están muy jóvenes todavía para eso, pero Roberto tiene sospechas que más bien esto se debe a que su padre tiene un rencor con el Bigotes por algo que pasó hace muchos años. La marinera le propone a Daryl que se lleve a Copper en su viaje, y más cuando Carol le contó que Roberto ya no irá con ellos. La marinera le afirma que Copper tiene experiencia en navegación, y además él se crió en el norte de California, y su sueño siempre fue volver al país de las hamburguesas. Daryl es demasiado orgulloso, y por más y más que la marinera le insiste que lleve a Copper, Dixon siempre le afirma que los cupos están llenos. Ante esto, la marinera le dice a Carito: a tu novio no le gustan los consejos. Esto pone re nervioso a nuestros protagonistas y le afirma
afirman a la marinera que solo son amigos. El Bigotes aprovecha que Roberto está solo y decide visitarlo. Roberto aprovecha esto para reclamarle: ¿por qué la dejaste ir si tanto decías que la protegías? El Bigotes con tono furioso le responde: hice todo lo posible para evitar esto, pero ella insistió en irse, se fue como voluntaria. En eso llega Antonio y el Bigotes se tira un indirectazo diciendo: a veces los héroes que más queremos esconden un gran secreto. Esto hace que Roberto se quede viendo a su padre. El Bigotes se va no sin antes decir: te dejo solo, Antonio, porque tienes mucho por hablar con tu hijo. Volvemos al barco y vemos a Cooper mega feliz por volver a Estados Unidos, y para él no es coincidencia que hasta acá llegara un barco. Lastimosamente un flechazo le borra la sonrisa y el grupo es atacado por unas personas que parecen cavernícolas. Cooper en ese instante reanima como un caminante y Dixon le da misericordia. En Olas del Mar, Paz andaba viendo la fotografía que ella tiene junto con su amada reina, cuando en eso escucha las ruedas de un coche acercándose, y al mirar más de cerca vemos a los cavernícolas en camiones con la intención de destruir Olas del Mar. De inmediato suenan las campanadas de la iglesia avisando que algo peligroso se está acercando. El Bigotes empieza a repartir todas las armas y menciona que si no tienen una, agarren palo, botella, lo que sea, pero deberán defender Olas del Mar. La marinera y los demás oyen también las campanadas y la marinera está re segura que Olas del Mar está siendo atacada. Daryl y Carol de inmediato se dirigen para ayudarlos, pero en un punto les toca esconderse porque los coches con cavernícolas pasan muy cerca. El Bigotes ordena abrir la celda de los huecos. Recordemos que así le llaman a los caminantes en España, y aunque estos logran devorar a varios cavernícolas, cada vez llegan más y más porque estos se multiplican como cucarachas. Un coche consigue destruir la puerta y ahora sí, Gustavo es atacado por un caminante llamado Alonso, al cual le tenía muchísimo cariño y no es capaz de darle misericordia. Por suerte Carito le ayuda. Paz revela que el caminante de Alonso era el sobrino de Gustavo. Daryl y Carol deciden separarse y se verán en la plaza. El Bigote salva a una pareja, aunque termina siendo herido de gravedad por culpa de un cavernícola. Carol ayuda al Bigotes, el cual insiste en seguir luchando. Un cavernícola casito los ataca y para rematar, Carol no tiene balas. Por suerte la abuela de Justina les da una mano. Todo ahora estaba muy silencioso y a Daryl algo le huele mal. Al toque los cavernícolas comienzan a lanzar bombas con caminantes y esto provoca una segunda mega masacre. El Bigote decide utilizar un regalazo que le dieron los de Alcázar y se trata de 2 ametralladoras. Esto aleja a los cavernícolas, pero seguramente la guerra todavía no se termina. Nos enteramos de que capturaron a un cavernícola, quien por su mirada da a entender que todos están bien locazos. Al día siguiente, el Bigote se interroga al cavernícola, a quien le pregunta a quién le sirves y de dónde vienes. El cavernícola se burla en su cara y le escupe. El Bigotes lo golpea y el cavernícola le responde: no servimos a nadie, como ustedes que se arrodillan al Alcázar. ¿Y de dónde venimos? Pues de muchos lados. Somos millones. En eso llega Gustavo súper asustado para informarles que un coche está intentando escapar del Alcázar. Daryl sale para detenerlo, pero se retracta al ver que Roberto, aunque el mano derecha del Bigotes, todavía planeaba dispararle, y cuando estaba a puntico de jalar el gatillo, Dixon lo detiene. Este se pone mega furioso y le cuenta al Bigotes que supuestamente estaba a punto de detener a Roberto y el americano se interpuso. Daryl le ordena que diga la verdad. Antonio se ofrece ir en busca de su hijo y el Bigote se le burla porque lo ve todo débil y anciano. Carol se ofrece a acompañarlo y ahora sí la cosa cambia y el Bigotes pide que lo encuentren lo más rápido posible antes de que Roberto por sus impulsos destruya la alianza con el Alcázar. Antonio le pregunta a Carol por qué decidiste ayudarme. Carol le dice que él no quiere que pase por lo mismo que ella pasó y termine perdiendo a su hijo. Es así como los dos se marchan y Daryl se les une al último segundo. Por otro lado vemos a los de Alcázar, quienes hicieron una parada técnica para descansar. Justina se separa por un momento y por entre los árboles del bosque ve a su amado Roberto. En Olas del Mar, los ciudadanos deciden el castigo del cavernícola y algunos de estos son ver la serie de Leaf, un maratón de La Rosa de Guadalupe o ver todos los capítulos de One Piece durante una noche. Al final le ponen como castigo luchar contra sus amigos zombificados, aunque este no dura nada porque se escuchan sus gritos de horror mientras es devorado. Daryl encuentra el coche donde había escapado Roberto, pero este se estrelló y Roberto no está. Al toque Antonio tiene recuerdos del día que perdió a su esposa y también tenemos imágenes de lo que pasó con Roberto.
El capítulo número 5 inicia con nuestros protagonistas buscando a Roberto. En eso ven unos caminantes intentando atrapar a una persona que está atada y vemos que se trata de Roberto, quien está inconsciente, el cual también está colgando de un puente, y arriba de este hay dos tipos que se le burlan y hasta apuestan que pueden cortar la soga de 2 machetazos. El primer machazo es casi letal y cuando están a punto de dar el segundo son eliminados. Los caminantes se distraen con los gritos de Antonio y se alejan de Roberto. Antonio suspira de alegría, ya que su hijo todavía respira. Minutos después, Roberto recobra el conocimiento y le cuenta a su padre lo que realmente pasó. Roberto revela que logró encontrar a su amada Justina y juntos consiguieron escapar. Bueno, casi, porque fueron encontrados y los terminaron chocando por detrás, provocando que el coche se volcara. Y lo último que recuerda es cómo lo separaron de su amada y a él le metieron una fuerte golpiza. Roberto revela que el bigote siempre les mintió y cambiaba los listones para que Justina nunca fuera la elegida. Y cuando ella lo descubrió y lo amenazó con decirle a todos, este la obligó a irse con el Alcázar. Daryl se lleva a Carito a solas y le dice que el Bigotes no debe saber nada de lo que realmente le pasó a Roberto y por ahora lo ideal es mentirle. Carol se ofrece entonces a ir en busca de Justina, pero es Daryl quien lo hará e irá solo, enterándose gracias a Antonio de que Justina se dirige a Barcelona, y para poder guiarse, Antonio le dará también un mapa. En el Alcázar, la abuela de Justina cura las heridas de Roberto, mencionando que su alma está en un limbo de levantarse o irse. Carol y Antonio le mienten al Bigotes, aunque a este algo ya le huele mal, ya que Carito le dijo que su amigo está en el muelle. Por otro lado, Daryl, usando una motocicleta, coge rumbo a Barcelona. En el camino se topa con un tipo al cual le sacaron los ojos y su única motivación es encontrar agua. Daryl le da un poco de la que él tiene, pero este abusa de más y antes de que se la termine tomando toda, Dixon se la arranca de sus manos. El tipo se ríe al escuchar a los buitres acercándose y con una risa toda maquiavélica como la de Bob Esponja le dice: tú eres el siguiente. Daryl se va ignorando por completo este turbio momento. Más adelante, Daryl ve un tren siendo impulsado por caminantes y los dueños de este tren es un grupo de bandidos llamados los buitres y su líder es este pelón llamado Chofo, quien andaba haciendo el sin respeto con una mujer y al toque es interrumpido por un buitre, quien lo llama para que vea algo. Este lo hace y al instante el pelón ve a nuestro protagonista por la ventana. Chofo sonríe y le ordena a sus hombres que le traigan esa motocicleta y de paso traerle comida para Lolita, la cual es su mascota, y a esta la alimenta con ojos de personas. Los buitres comienzan a perseguir a Dixon para robarle su motocicleta y ante todo pronóstico lo consiguen, y lo único bueno es que Daryl no perdió sus ojos, pero ya no tiene nada de nada y por ende empieza a deambular por el desierto. A lo lejos ve como el tipo sin ojos es derribado y comido vivo por los buitres. Al caer la noche, Daryl tiene muchísimo frío y demasiada sed, y los recuerdos traumantes de su niñez regresan otra vez. En eso es encontrado por unas personas misteriosas, de entre las cuales está Mateo, quien le ofrece agua a nuestro prota y lo termina llevando hasta su campamento, donde vemos como todas las personas tienen un complicado problema de piel, excepto una mujer llamada Maya, quien es prácticamente como su líder. Mateo le da agua a nuestro protagonista, quien cada vez pide más y más porque está demasiado sediento, hasta un punto donde Amaya lo detiene, debido a que esa pimpina de agua es todo lo que tienen para sobrevivir. Mateo le cuenta a Daryl que hace muchos años no llueve por aquí, y el agua que tenían fue robada por unos tipos del tren llamados los buitres. También que eligieron vivir aquí porque en ningún otro lugar son aceptados debido a que tienen lepra. Amaya es la única que no tiene, y el contacto físico que tiene con estas personas del lugar es muy limitado. Daryl decide sincerarse y les cuenta que iba rumbo a Barcelona, pero en el camino los buitres le terminaron robando su motocicleta. Mateo habla a solas con Amaya, a quien le menciona que tal vez Dixon les ayude si ellos le ayudan a él. Amaya no está muy segura, aún así se ofrece a darle un coche a Daryl para que pueda seguir su viaje a Barcelona, pero primero le pide si puede ayudarles a recuperar su agua, ya que Daryl prácticamente es su única esperanza de sobrevivir.
sobrevivir. Y si esto no pasa, seguramente morirán en 3 días. Amaya le pide a Daryl que lo piense durante toda la noche y a la mañana siguiente le dé una respuesta. Es así como Daryl se va a dormir y una pequeña llamada Rosa se queda viéndolo a nuestro protagonista y con sus ojitos trata de decirle: ayúdame a no morir. Al día siguiente Daryl acepta ayudarles a recuperar su agua, pero no lo hará solo. Es así como lo vemos junto con las personas del lugar creando un plan para poder eliminar a los buitres. Y les dejo escenas riquísimas de nuestro antijabones favorito hablando en español. Muchos bandidos. Mucho. Bueno. Un hombre le pide a Maya que le pregunte al americano qué piensa de nosotros y Daryl le responde con la frase en francés que le enseñó Isabel. Algo así dice "Tupof", algo así. Amaya le traduce al tipo y le dice que Dixon le dijo: somos buenas personas. Minutos después, Mateo ve a Daryl agotado y le ofrece algo de su agua. Sin embargo, al revisar descubre que ya no tiene nada. En un tierno acto, Rosa le da a Daryl la poquita agua que le quedaba en su termito. Más adelante finalmente Daryl se va y con un mapa comienza a pensar por dónde ir al tren, aunque no será difícil encontrarlo, ya que los buitres andaban observando a Dixon y comienzan a acercársele. Por ende nuestro prota lo guía al campamento, donde inicia el plan de recuperar el agua. Rosa nota como cada uno de los buitres va cayendo. 1, 2, 3. Ya sin esta amenaza, Daryl ahora va al tren y lo primero que hace es bajarse a los guardias. Suelta las cadenas del tren haciendo que los caminantes queden libres y se devoren a quien los guiaba. Daryl entra épicamente por la ventana al mismo tiempo que los muertos entran al vagón y nuestro prota le toca unir fuerzas con Chofo para poder sobrevivir. Ya cuando finalmente logran eliminar la amenaza, Chofo comete una recontra mega estupidez de querer agarrar un arma y a Dixon no le queda de otra que tirarlo a la bañera y rematarlo. Fatality. La buena noticia es que las personas recuperaron su preciada agua y antes de que Daryl Dixon se vaya, Rosa le regala su termito. El capítulo número 6 de Daryl Dixon inicia con Daryl descansando antes de llegar a Barcelona. En eso escucha un coche acercarse y se prepara para pelear creyendo que se trataba de los buitres. Por suerte se trata de Paz, quien le dice: necesitarás una guía turística en Barcelona. De esta manera unen fuerzas, Daryl va a rescatar a Justina y Paz a su amada reina. Más adelante vemos más de cerca Barcelona y Paz menciona que el convoy del Alcázar se dirige a Ciudad Vela y para poder entrar ahí necesitarán ayuda, ya que no podrán solos. Por ende, Paz conoce personas que viven aquí y podrían ayudarles, contándole que la última vez que estuvo acá estaba con su amiga llamada Nerea y conocieron una comunidad de refugiados y Nerea se enamoró perdidamente de un tipo y se quedó viviendo aquí. Alto que aparecen los caminantes por todo lado e incluso al lado de la rueda de carnaval, y al instante tenemos un flashback en ese mismo lugar 5 años antes del apocalipsis y vemos a un pequeño niño junto con su mamá y se trata de nada más y nada menos que de Roberto y su madre María, e incluso está Antonio más joven. Aquí vemos que se trataba de una cinta de grabación que Antonio le estaba enseñando a Carol, ya que Antonio soñaba con hacer películas, pero sus padres no lo apoyaron. La única persona que siempre le dio su voto de confianza fue su amada esposa María. En eso entra el Bigotes, a quien no le agrada para nada volver a ver a María, y Antonio apaga rápidamente la pantalla. El Bigotes, todo preguntó, les dice si Roberto les dijo algo de lo que realmente pasó con él y en donde también está el americano. Carol le cuenta que sigue arreglando el barco y por eso no ha vuelto. Un guardia le avisa al Bigotes que su mano derecha lo necesita abajo para mostrarle algo urgente, y al ir este le enseña que los 3 guardias que desaparecieron la noche del festín fueron atacados y arrojados con los caminantes. El Bigotes sospecha
sospecha que fueron los americanos y ordena que los investiguen. Carito le quita un plato de comida al gato, ya que el bigote se lo trajo para Roberto. Carito se asusta al ver la anaconda de Antonio y este trata de mejorar el momento diciéndole que debería darse una ducha, aunque esta idea sale peor. El bigotes le ordena a su mamá que no cuide más de Roberto, ya que este debe aprender a lidiar con sus propios problemas. La abuela de Justina le recuerda al bigotes que él también hizo muchísimas locuras por una mujer, aunque esta nunca supo en realidad cuál era esa chica. El bigote le dice que eso ya no importa, y cuando este queda solo, de su cajón saca la fotografía de María, ya que este también estaba enamorado de ella. Por otro lado, Daryl y Paz llegan al sitio donde esperaban encontrar a las personas que podían ayudarles, pero el lugar está abandonado y para rematar repleto de caminantes, los cuales los terminan acorralando. Por suerte, un grupo misterioso abre el enorme portón y consiguen ponerse a salvo. Ya dentro, este grupo planeaba eliminarlos creyendo que Daryl y Paz pertenecían al Alcázar. Sin embargo, gracias a Paz, que reconoce a la líder de este grupo llamada Laia, las cosas se calman. Este era el grupo que andaba buscando Paz. También conocemos a Khalid, el enamorado de Nerea. Lastimosamente, Nerea falleció hace 2 años, cosa que deja muy triste a Paz. Carol y Antonio regresan a casa y ven a una abuela ayudando a Roberto a bajar su fiebre, debido a que supuestamente la abuela de Justina está en un parto. Carol menciona que Roberto necesitará los medicamentos necesarios para este momento o será muy tarde. Antonio sabe que el bigote no se los dará, por lo que a Carol no le queda de otra que comenzar a amenazarlo, cosa que sale recontra mega super mal, y antes el bigotes le pide a Carol que se vaya ya mismo de Olas del Mar. Por otro lado, Daryl, Paz y los demás empiezan a crear un plan para entrar a la ciudad Bella, salvar a Justina y a la reina y eliminar a Guillermo Torres antes de que se corone como rey. Laia dice que el único camino está fuertemente vigilado, ya que las otras calles fueron selladas y contienen a los caminantes. Daryl tiene un plan mencionando que los vencerán, pero por partes. Por la noche, Daryl tiene recuerdos traumantes de su niñez, y como su hermano Merle le decía, corre y no mires para atrás. En el presente, Carito ve cómo Antonio hace todo lo posible por bajar la fiebre de Roberto, aunque esto es imposible. Al salir de la casa descubre algo mega triste, y es que el gato fue envenenado y recuerda el plato de comida que el bigotes le había dejado a Roberto. Más adelante, Carito se infiltra en la oficina del bigotes e encuentra los medicamentos. Sin embargo, es descubierta por la abuela de Justina, quien estaba a puntico de dispararle. Carito tiene 2 opciones: eliminar a la abuela para que ésta no diga nada, o convencerla de que su hijo el bigotes es un mentiroso y provocó que su nieta Justina se fuera con el Alcázar. La abuela le cree a Carito y le entrega los medicamentos necesarios para salvar a Roberto. Al día siguiente, Antonio está súper feliz, ya que la fiebre de Roberto por fin bajó. Carol le propone que ahora sí todos podrán irse en el barco cuando regrese Daryl, pero Antonio no quiere debido a sus diferencias con el bigotes. Carol le pide que se desahogue y le cuente por qué se odian. Antonio ante esto le enseña sus grabaciones y le cuenta que los vascos habían creado un grupo radical para buscar su independencia de España. María no estaba muy convencida y lo hacía más por apoyar a su esposo Antonio. Lastimosamente, un día ella, al querer entrevistar a un congresista, el coche terminó explotando y ambos quedaron gravemente heridos, sobre todo María, y por esta razón Antonio se siente súper culpable, e incluso el bigote se enteró de lo que pasó y amenazó a Antonio con contarle a Roberto lo que verdaderamente le pasó a su mamá. Antonio nunca le contó la verdad a su hijo y se siente muy culpable. Bueno, hasta ahora, ya que Roberto anda oyendo todo y se marcha súper furioso. En otra parte, el Alcázar y su convoy llegan hasta las puertas, y para poder entrar a Ciudad Bella, los guardias deben abrírselas, pero estos se demoran más de lo normal, y esto se debe a que Daryl y los demás secuestraron a los verdaderos guardias y se están haciendo pasar por ellos, iniciando su plan de ataque. Daryl intenta liberar a Justina, pero el candado no cede. Laia encuentra un lanzagranadas y planea usarlo contra el coche donde está Guillermo Torres. Paz se percata que su reina también está dentro de ese auto y provoca que Laia tire la granada hacia otra dirección, impactando los muros y liberando a los caminantes. Guillermo Torres aprovecha que Laia está distraída y le termina disparando, dejándola vulnerable, y por ende los caminantes se la devoran. Y para rematar, los del Alcázar
consiguen abrir las puertas y Daryl no consigue liberar a Justina. En Olas del Mar, Carol esconde a Roberto entre sus cosas y antes de irse, Antonio la besa como agradecimiento por ayudar a su hijo. Carol, en vez de enojarse, también se lo chupetea. Más adelante, antes de salir, Carol es detenida por el Bigotes y sus hombres, quienes le dicen que antes de que salga deben inspeccionar el coche. Carol agarra su arma por si la cosa se pone muy difícil. Al toque llega Antonio, quien arma una huelga para que dejen que se vaya Carito y amenaza al Bigotes con contar lo que este le hizo a Justina y como trató también de envenenar a su hijo. Los pueblerinos, atraídos por el chisme, empiezan a llegar. El Bigotes, para evitar problemas, deja que Carito se vaya. Al instante tenemos un flashback del inicio del apocalipsis en España, donde un paramédico trataba de reanimar a María, pero ya era imposible. Antonio le rogó que lo intentara otra vez, pero el paramédico le dijo que ya es demasiado tarde. Ella se fue y debe seguir ayudando a más personas. Antonio quedó devastado esa noche y le pidió perdón a su esposa, cuando en eso comenzó a escuchar gritos de horror y todos los fallecidos por la explosión empiezan a levantarse, e incluso María también reanimó como una caminante. El capítulo final de la temporada 3 de Daryl Dixon inicia con un hombre misterioso llegando a la estatua de la isla de Santiago y reconoce el cubo que Daryl puso de Lauren, y vemos que se trata de nada más y nada menos que de Codron. Por otro lado, Roberto es resguardado en la torreta del muelle y pasan las horas y Antonio nada que llega, cosa que preocupa muchísimo a Carito, ya que la última vez que lo vio se había enfrentado con el Bigotes y siente que algo malo le puede estar pasando. Y no se equivoca, ya que el Bigotes lo está torturando para que éste le revele en dónde está y qué está planeando Daryl Dixon. Es así como vemos a nuestro querido antijabones favorito llegando junto con Paz a las puertas del Alcázar y escuchan a los soldados buscando voluntarios para el Alcázar, donde les prometen muy buenas cosas a cambio de unirse. No teniendo de otra, deciden aprovechar esta oportunidad y con esto tienen menor riesgo de ser descubiertos. Al toque, Paz tiene recuerdos traumantes de cuando fue desterrada en el Alcázar ya hace muchos años y como un hombre usando una espada la había dejado gravemente herida. Dentro del sitio, Justina está siendo alistada para la ceremonia. Detrás de ella, Guillermo Torres le reclama a la reina por quedarse viendo con deseo a Paz en 2 ocasiones. Desde abajo, una chica de limpieza le sonríe a Justina y le desea mucha suerte. Justina aprovecha que queda a solas con la reina y le ruega que por favor le ayude a escapar de aquí, pero la reina no lo hará. Justina, dudosa, le pregunta qué pasaría si nadie me elige. ¿Podría regresar a mi casa? En eso oyen a un soldado insultar a la chica de limpieza y para rematar la golpea salvajemente. La reina le revela a Justina que eso le pasará si nadie las coge. La buena noticia es que Daryl y Paz ya están dentro del Alcázar. Mientras tanto, a Olas del Mar llegan los novios de la marinera y le dicen a Gustavo que traen varios regalos. Gustavo les cree y los deja pasar, sin saber que en realidad traen a escondidas a Carito. El encargado de los voluntarios le entrega a cada uno una máscara y les ordena que no se la quiten y los guía hacia un museo. En Olas del Mar, a los pueblerinos ya les llegó el rumor de que el Bigotes obligó a su sobrina a irse con el Alcázar y por ende todos miran rayadísimo a la abuela de Justina, la cual le pide a su hijo que le diga la verdad, revelándole que la americana fue la que esparció ese rumor. El Bigotes le miente a su propia mamá, diciéndole que todo lo que dicen es falso y ella solo debería creerle a su hijo. La abuela se convence y le pide que haga algo al respecto. Es así como el Bigotes sale y le da un discurso a los habitantes que Olas del Mar era un lugar muy tranquilo y tenían una bella alianza con el Alcázar. Sin embargo, todo cambió el día que dejaron hospedar a los americanos. Carito no entiende mucho el español, por suerte uno de los novios de la marinera les traduce todo. El Bigote le enseña a las personas los cadáveres de los soldados del Alcázar desvividos por Daryl y con esto quiere darles a entender que su alianza con el Alcázar está casi rota, a menos que primero eliminen a los americanos y a todos sus aliados. De esta manera hace traer a Antonio, llamándole traidor enfrente de todos, por el hecho de que él ayudó muchísimo a Daryl y Carol. Antonio es torturado en vía pública y el Bigotes planea dejarlo ahí hasta que vuelva al Alcázar.
Alcázar, o sea, dentro de casi un año. Volvemos al museo en el Alcázar, donde las personas de alto poder andaban disfrutando el show, donde la atracción principal son los caminantes marioneta. Esto se va a poner feo. Aquí vemos a Dixon y Paz como meseros repartiendo agüita. Paz le enseña a Daryl cuáles son los reyes y como muy pronto lo será Guillermo Torres junto con su amada reina. El rey se levanta para dar inicio al emparejamiento, donde muchas chicas de diferentes pueblos serán elegidas por chicos con un alto poder de esta sociedad. Ese día había 3 chicos y 5 mujeres, por lo que 2 de ellas fueron descartadas. El primer papucho elige a su dama dándole una flor, el segundo hace lo mismo, quedando solo un men. Justina usa la técnica de soltarse el cabello para ser escogida, y vea pues, esto le funciona, por lo que las otras 2 chicas son rápidamente sacadas a la fuerza. Justina aprovecha un momento donde nadie la ve y agarra el cuchillo que estaba en la mesa y rápidamente se lo guarda en la manga. Mientras tanto, Daryl va a la parte trasera del teatro y decide liberar a todos los caminantes, provocando con esto toda una mega masacre, donde el rey y la reina son brutalmente devorados. Daryl y Paz ven como Justina escapa con el sardino que la eligió. Daryl, no contento con provocar toda una masacre, también inicia un incendio. En olas, Carito logra liberar a Antonio, aunque los descubren y empiezan a dispararles. Por suerte, los novios de la marinera les cubren la espalda, permitiéndoles poder esconderse en la casa de Alba, la cual los lleva a un túnel subterráneo que les permite escapar por otro lado, y al salir se cruzan con Gustavo, quien andaba pasando por ahí, y este también decía ayudarles, o eso pensábamos. Paz logra encontrarse con su reina y se entera que ella tuvo un hijo con Guillermo, y por eso no se quedó con Paz en olas del mar. Al toque, un guardia las interrumpe y Paz le termina lanzando su arma dándole en el pecho, y cuando se disponía a rematarlo, termina siendo sorprendida y noqueada, teniendo al instante recuerdos del hombre que la había dejado gravemente herida, y vemos que se trataba de Guillermo Torres, el cual en el presente le reclama a Paz por haberse acostado con su esposa, y cuando está a puntico de desvivirla, este es apuñalado por la espalda y vemos que fue la reina, la cual saca rápidamente al niño, dejando sola a Paz con Guillermo Torres, a quien le hace paz, eliminación perpetua. Por otra parte, el chico lleva a Justina a su habitación y Justina aprovecha para sacar su cuchillo y obligarlo a que éste le ayude a huir. El chico acepta, o eso pensábamos, ya que en realidad coge a Justina a la fuerza, y cuando está a puntico de propasarse, llega a desmadre Dixon para salvar a Justina, y no solo a ella, también a las chicas que no fueron elegidas. Ya afuera, Paz se despide de Daryl y Justina, mencionando que vivirá junto con su reina y las demás chicas en el refugio secreto que vimos en el capítulo pasado. Y mientras aquí todo era alegría, en olas no tanto, ya que Gustavo traicionó a Carol y Antonio dándoselos al Bigotes a cambio de medicina para salvar a su esposa enferma. Inesperadamente el Bigotes ordena que los dejen libres, ya que afuera de este sitio les tiene una sorpresa, y al salir vemos a Roberto atado con 2 cuerpos desvividos, los cuales son los novios de la marinera, y por cada esquina se están dando de cuenta que los están rodeando con caminantes para que estos los terminen devorando. Por suerte, de nuevo llega desmadre Dixon al rescate, acompañado de Justina, quien le grita a su tío: hostia tío, eres un mentiroso. El Bigotes, a pesar de esto, decide ayudar a su sobrina a que esta no sea devorada, y ya cuando no hay peligro, todos los pueblerinos salen e insultan al Bigotes, y hasta su mamá le mete una cachetada por haberle mentido. Día algo cambió dentro del Otso. Rápidamente los hombres del Bigotes lo terminan dejando solo, escapando en caballos, y en cuanto al Bigotes termina siendo llevado al calabozo. Ya por fin podrán irse en el barco, e incluso Antonio irá con ellos, aunque la felicidad no les durará mucho tiempo, ya que aparece el Bigotes amenazando a Daryl, y nos enteramos que unos minutos atrás el Bigotes convenció a su mamá de liberarlo porque supuestamente se quería despedir de Justina. En el presente, Carito se abalanza sobre el Bigotes, haciendo que este le dispare al barco y provoque un incendio dentro de este. El Bigotes está todo locazo y a Antonio no le queda de otra que terminar noqueándolo, aunque la verdad eso es lo que quería él desde hace rato. Rápidamente todos agarran baldes para intentar apagar el incendio, pero ya es tarde, e incluso Codron, quien andaba pasando por ahí, ve la llamarada.